Bueno, buenos días, bienvenidos a esta sesión formativa de TIESPUN. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de los 5 principales indicadores de gestión en la restauración colectiva. Yo agradezco la invitación de Jordi Ferrer y de TIESPUN para esta sesión, teniendo en cuenta, bueno, pues que al final yo tengo una relación doble en el mundo laboral. Una es porque sigo muy involucrado en la gestión de una empresa catering que es la SEO Catering en Valencia. Yo soy el director de operaciones de esa empresa catering y a la par, pues bueno, yo también me dedico a la consultoría y a la formación en centros de formación universitarios y de grado medio en hostelería. Entonces, bueno, al final yo os voy a explicar lo que considero que son los 5 principales indicadores de gestión en la restauración colectiva desde mi punto de vista propio, de mi propia empresa. Es evidente que al final lo que vamos a ver en esta sesión es también aplicable a la restauración tradicional. Es tan aplicable a la restauración tradicional como a la restauración colectiva. Pero sí es cierto, quizá que por la idiosincrasia y el tipo de servicio que presta la restauración colectiva, algunas de las características en términos económico-financieros de una empresa colectividades, quizá lo que vamos a ver tiene mucha más necesidad de observación constante, ¿vale? Existen muchos ratios de gestión. Al final hay tantos ratios de gestión que quizá alguno pueda acabar perdiéndose entre ellos. Y yo lo que voy a intentar en la sesión de hoy es precisamente repasar lo que a mi modo de ver son esos 5 ratios que considero vitales para la salud económico-financiera de una empresa de catering como la mía, ¿vale? Voy a compartir con vosotros, aunque ya lo tenéis, voy a intentar hacer la pantalla un poquito más grande para que lo podáis visualizar con mejor calidad. Vamos a empezar explicando precisamente qué es esto de un indicador de gestión o un ratio, porque es evidente que se utiliza mucho ese concepto de ratio, es un valor, es un indicador, ¿vale? Pero vamos a intentar explicar en primer lugar lo que es un ratio y cuál es la utilidad principal de un ratio. Porque no podemos empezar a hablar precisamente de ratios e indicadores sin saber cuál es su significado, ¿vale? Es verdad que persiguen y diferencian y miden, evidentemente, cosas distintas, ¿vale? Al final, un ratio puede medir tanto la calidad que prestamos de servicio a la empresa catering como algún dato económico referente a las ventas o a los gastos o a los márgenes contributivos, ¿vale? Entonces, un indicador no deja de ser un parámetro que en definitiva mide lo bien o lo mal que lo estamos realizando en nuestra empresa, ¿vale? Y podemos, en ese valor numérico parámetro, podemos hablar tanto de las actividades que se desarrollan en mi empresa como los procesos, como los propios servicios, ¿vale? Al final es un punto de partida para poder evaluar cómo estoy gestionando mi empresa hasta ese momento o en ese justo momento, ¿vale? Los indicadores es importante que sean medibles, que sean cuantificables y sobre todo que sean precisos, porque al final tenemos que tener en cuenta que un indicador por sí solo muchas veces no nos da una información completa, ¿vale? Lo que vamos a necesitar seguramente será poder establecer puntos de comparación con datos históricos, ¿vale? Y entonces, lo más importante es que cualquier ratio debe de permitir poder comparar situaciones actuales con situaciones pasadas. Debe permitir comparar o realizar comparaciones a través del tiempo. Porque el histórico, en definitiva, quizá es el bien más preciado del que disponemos las empresas que evidentemente ya llevamos un cierto recorrido en el mercado, ¿vale? Yo siempre he dicho que el histórico, el conocimiento de los datos históricos es el bien más preciado del que dispone una empresa que ya tiene recorrido en el mercado
y que en muchas ocasiones o bien directamente no se utiliza o bien teniendo el dato no lo sabemos utilizar, ¿vale? Y al final esta precisión en la definición de los indicadores yo pienso que es clave para poder realizar un análisis que sea útil, ¿vale? Porque, insisto, al final no es una cuestión de hallar el dato, es hallar el dato y a través del dato poder tomar decisiones, ¿vale? En cualquier empresa, al final, el uso del indicador está vinculado a ese plan de metas o plan de objetivos que la empresa de catering se marca, ¿vale? Y en ese plan, las empresas de catering definimos parámetros a los que queremos llegar y parámetros a los que consideramos que son objetivos de nuestra propia empresa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo pienso que podemos distinguir dos tipos de indicadores, ¿vale? Los primeros quizás son los que más se utilizan, ¿vale? Que son aquellos indicadores que analizan la calidad y la satisfacción del cliente, ¿vale? Son indicadores alineados con el cumplimiento de las expectativas que la empresa de colectividades o la empresa catering se propone con respecto a la calidad del servicio, ¿vale? Y además estos indicadores es evidente que darían para una sesión muy extensa, ¿vale? Pero yo no me voy a adentrar en ese tipo de indicadores, porque yo voy a centrar mi exposición en aquellos indicadores que al final marcan los resultados efectivos del negocio, ¿vale? Es decir, aquellos indicadores que analizan las ganancias, las pérdidas y sobre todo la capacidad que pueda tener o no de generar ingresos y afrontar pagos esa empresa, ¿vale? Entonces, el análisis de estos indicadores en mi empresa es una acción clave para poder intervenir en los procedimientos con el fin de equilibrar los números, ¿vale? Y en estos ratios son en los que me voy a basar mi exposición esta mañana, ¿vale? Es evidente que tanto los indicadores de calidad como los indicadores que marcan esos resultados efectivos del negocio están íntimamente vinculados, ¿vale? Y están interrelacionados, ¿vale? Al final no son dos tipos de indicadores que no estén conexos, están interconexos entre ellos, ¿vale? Los dos son importantes y los dos están íntimamente vinculados e interrelacionados, al final, con el resultado empresarial, ¿vale? Pero es evidente que de la buena o mala salud económica que tenga una empresa, al final depende su subsistencia o no, ¿vale? Al final nosotros podemos prestar un buen o un mal servicio y es evidente que eso tendrá unas repercusiones a largo plazo, ¿vale? Porque al final el cliente, pues bueno, percibirá una mala calidad, aquel cliente que es un cliente habitual dejará de llamarnos y aquel que no es un cliente habitual, a través de los comentarios que se dejan referentes a nuestros servicios, pues tampoco acabará contratándonos, ¿vale? Pero voy a centrar mi sesión, insisto, en esos ratios o indicadores puramente de gestión, ¿vale? Vamos a ver esta mañana estos 5 indicadores. Vamos a hablar de los ratios de liquidez y eficiencia de activos, ahora os explicaré qué es eso, del ratio de productividad, del ratio o los ratios referentes a la cuenta de resultados, de la rotación de existencias y del ratio de eficiencia comercial, ¿vale? Yo he resumido los muchos ratios que podemos tener a nuestra disposición para la gestión económico-financiera de una empresa en estos, ¿vale? Yo al final he cogido algunos que son quizá muy cuenta de resultados, muy balance patrimonial, y luego he cogido algunos que realmente lo que buscan es el feedback, ¿vale? A través de los datos que lanza la contabilidad para ver qué es lo que tenemos que realizar para mejorar precisamente la rentabilidad de ese negocio, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primero de todos, que es ese ratio de liquidez o eficiencia de activos, ¿vale? Eso es un ratio, aquellos que os dediquéis un poco a la contabilidad, sabéis que es un ratio que hallamos a través de información que está en el balance financiero de nuestra empresa, ¿vale? Pero es verdad
que no es necesario tener grandes conocimientos contables precisamente para saber si una empresa está capacitada para hacer frente a sus pagos o no, ¿vale? Y para ello es evidente que hay un documento dentro de nuestra contabilidad que es un documento vivo, que es un documento que está en la empresa y que es un documento que es el balance patrimonial, ¿vale? El balance patrimonial es uno de los 5 documentos que configuran las cuentas anuales de una empresa, ¿vale? Bueno, pues este ratio al final lo que va a analizar es nuestra capacidad como empresa de catering para atender a los compromisos de pago a corto plazo, ¿vale? Es decir, ¿tengo suficiente dinero en efectivo para poder hacer frente a mis deudas más inmediatas? Eso es lo que realmente una empresa catering debe de saber mensualmente, ¿vale? Debe de saber si va a tener suficiente dinero líquido, ¿vale? Si va a poder contar con el suficiente dinero líquido para hacer frente a esos pagos inmediatos que al final básicamente será a proveedores, nóminas y hacienda pública, ¿vale? Este indicador yo lo pongo en esta sesión de esta mañana en primer lugar porque posiblemente yo considero que es el más dramático de todos, ¿vale? Y es el que debemos de medir constantemente. Si una empresa no dispone de liquidez para pagar a proveedores, nóminas o impuestos, es evidente que está condenada de forma irremediable al fracaso, ¿vale? Ya no importa lo que vayamos a vender, ya no importa lo que vayamos a conseguir en cuanto a facturación, si no disponemos de dinero para pagar nuestras deudas, seguramente la única forma que tenemos de escapada va a ser endeudarnos más, ¿vale? Y endeudarnos más para hacer frente a deudas a corto plazo, endeudarnos más a largo plazo, seguramente muchas veces ni se justifica ni acaba siendo la mejor de las soluciones, ¿vale? Bueno, ¿cómo puedo yo saber si tengo o no tengo esa liquidez necesaria en mi empresa? Pues la ecuación o la fórmula o ratio es muy sencillo, sé que tenéis en la pantalla. Al final, yo tengo que dividir un concepto que está en un documento que es el balance patrimonial, que insisto, la propia contabilidad de la empresa, ¿vale? A través de cada vez que compro, cada vez que pago, cada vez que se genera un movimiento contable en la empresa, ese documento automáticamente se va actualizando, ¿vale? Entonces, cualquier empresa en cualquier momento sabe cuál es su valor de activo corriente y sabe cuál es su valor de pasivo corriente, ¿vale? Para aquellos que, bueno, no tengáis conocimiento financiero, que insisto, tampoco es que debáis de tenerlo para poder analizar la liquidez o no que tengáis en la empresa. Al final, el activo corriente básicamente está compuesto por el dinero que tenemos en las cuentas bancarias, el dinero que tenemos en caja, el valor de nuestras existencias, todo aquello que tenemos en nuestros almacenes, neveras o congeladores y las deudas que tienen contraídas los clientes hacia nosotros porque hemos decidido darle de alguna manera facilidades de pago, ¿vale? Básicamente eso sería la composición del valor del activo corriente, ¿vale? Insisto, dinero que tengo en el banco, dinero que tengo en la caja, ¿vale? Valor de mis existencias, todo aquello que tengo en mis almacenes valorado, ¿vale? Y luego las deudas contraídas o el crédito que le hemos dado a clientes, es decir, las facilidades de pago que le hemos dado a los clientes y que no nos pagan al contado en el momento en que le prestamos el servicio, ¿vale? Eso es muy habitual, lo sabéis, en nuestro sector, en las empresas de catering, que lo que hacemos es establecer unas formas de pago, ¿vale? Que de alguna manera intentamos que la mayor parte posible esté abonada por parte del cliente antes de prestar el servicio, ¿vale? Pero también es verdad que por alguna acción comercial le damos cierta margen de pago de la parte final del servicio, ¿vale? Se puede negociar a lo mejor que abonen el 80% anticipadamente al servicio y a lo mejor pues un 20% después del servicio. Claro, ese 20% después del servicio puede ser prácticamente un pago inmediato tras la finalización del servicio o también puede ser un pago negociado, ¿vale? Con el cliente para que se realice en un mes, 2 meses, 3 meses o incluso 4 meses, ¿vale?
¿vale? Entonces, al final, dejar de cobrar una parte de ese servicio que ya hemos prestado genera lo que se denomina en el activo corriente un saldo de clientes, ¿vale? Un importe de facturas no abonadas por parte de los clientes, ¿vale? Bueno, la fórmula, insisto, sería dividir ese valor de activo corriente que hemos explicado de qué se compone entre pasivo corriente, que en definitiva, es lo que os he dicho antes, está compuesto por las nóminas que todavía no hemos pagado a final de mes, el saldo a proveedores que todavía no hemos abonado sus facturas y básicamente algún tipo de impuesto hacia Hacienda Pública o hacia la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, al final, el resultado de este ratio, que es el ratio de liquidez, lo que nos va a indicar es si la empresa tiene o no capacidad para generar con los cobros realizables a corto plazo los recursos líquidos suficientes para poder atender a sus compromisos de pago de ese pasivo corriente, ¿vale? Entonces, al final, lo que vamos a analizar es si tenemos suficiente dinero para poder hacer frente a esas deudas inmediatas, ¿vale? Cuanto mayor es evidente sea el resultado de esta división, pues mejor al final será la liquidez que tenga la empresa, ¿vale? Porque al final es evidente que para que el resultado sea positivo, el numerador tiene que ser superior al denominador y cuanto más elevado sea el numerador frente al denominador, pues mejor será ese valor, ¿vale? Por lo tanto, mejor será la liquidez que tenga la empresa, ¿vale? Bueno, también es cierto, y no quiero obviarlo, que al final tener un valor excesivo de liquidez tampoco acaba de ser bueno, ¿vale? Es verdad que mi empresa de catering a veces tiene una liquidez muy ajustadita, ¿vale? Pero en otros momentos, pues es evidente que puede tener incluso una liquidez excesiva, muy holgada, ¿vale? Entonces, la situación ideal para una empresa catering no es presentar ni un exceso de liquidez ni incurrir en una falta, ¿vale? O muy ajustada liquidez, ¿vale? Al final vamos a tener que buscar el equilibrio, ¿vale? Y ese equilibrio, a través de esa ecuación, de esa división, se establece en un valor que tiene que ser entre 1,5 2, ¿vale? Pero es verdad que, insisto, eso depende también de cada momento del ejercicio contable, ¿vale? Hay momentos en que, de alguna manera, tenemos que tener quizá un poquito más de exceso de liquidez, ¿vale? Porque prevemos que van a ocurrir cosas en la inmediatez, no es en el largo plazo, sino en el propio corto plazo, ¿vale? Que va a conllevar la necesidad de tener precisamente ese poquito más de acceso de liquidez, ¿vale? Pero en otros momentos, pues es evidente que ese exceso de liquidez, pues lo único que va a provocar es un coste de oportunidad, ¿vale? Porque al final es un dinero que tenemos al que no le estamos sacando quizás el rendimiento que deberíamos, ¿vale? Es verdad que en épocas de crisis, cuando evidentemente se da una disminución acusada de las ventas y seguramente también un aumento de los impagos por parte de los clientes, ¿vale? En esos periodos de cobro que hemos hablado antes, pues es verdad que eso tiene un efecto muy grave en la liquidez de la empresa, ¿vale? Entonces, cuando se producen situaciones como la que hemos vivido, ¿vale? De falta de ingresos, de falta de facturación y además la poca que se genera, además acarrea impagos por parte de los clientes porque es evidente que la situación es dramática para todos, pues es verdad que este ratio tiene que estar muy evaluado de forma periódica, ¿vale? Es un ratio que hay que medir prácticamente todos los meses, ¿vale? De una buena o mala liquidez al final depende
poder superar esa adversidad con mayor o menor problema, ¿vale? Bueno, ese sería un primer ratio, ¿vale? Para analizar, insisto, de forma prácticamente periódica, mensual. Otro relacionado con este, ¿vale? Que yo lo bebo directamente en el mismo, es el ver cuál es la relación entre el dinero realmente que ya es líquido contra ese pasivo corriente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al final ese activo corriente está formado por, además del dinero que tengo en el banco y además del dinero que tengo en la caja, por las existencias y por las deudas que tengo por parte de los clientes que no han abonado parte de sus facturas o la totalidad de esas facturas. Claro, al final, contar con un dinero que se va a cobrar o contar con un dinero que se puede transformar en dinero, que serían las existencias, también implica algo de riesgo, ¿vale? Primero porque los clientes quizá no nos paguen en la fecha de vencimiento de esas facturas o, en el peor de los casos, ni siquiera deciden pagarnos, ¿vale? Con lo cual entrarían en otro nivel que es el de morosidad ya, ¿vale? Entonces, otro de los ratios que a mí me gusta también evaluar sería el de la denominada liquidez inmediata, que es decir, a ver, ¿cuáles son mis deudas a corto plazo? Siguen siendo las nóminas, sigue siendo el pago a proveedores y sigue siendo los impuestos más urgentes, más a corto plazo, con Hacienda Pública o Seguridad Social. Bueno, pues, ¿con qué es lo que realmente puedo contar de forma inmediata? Pues con el dinero que tengo en mis cuentas bancarias y como mucho con el dinero que tengo líquido, ¿vale? Entonces, al final, esta fórmula que tenéis en pantalla lo que mide es la capacidad de respuesta inmediata que puede tener la empresa para atender a sus compromisos de pago inmediato, ¿vale? Y este es uno de los otros grandes ratios que yo considero que debemos de comprobar mensualmente, precisamente porque el no controlarlo va a generar situaciones de descubierto en nuestras cuentas bancarias de posibles impagos a trabajadores y a proveedores, con lo cual eso también conlleva un desgaste y, en el peor de los casos, impagos a la propia administración pública, que seguramente eso ya va a derivar, además, con algún tipo de multa, ¿vale? Por parte de la administración, ¿vale? Entonces, yo pienso que debemos de recordar la importancia de que gestionar y negociar las compras aplazadas a los proveedores conlleva el hecho de que este ratio de liquidez también se pueda llevar con mejor tranquilidad, ¿vale? Con mayor tranquilidad, ¿vale? Entonces, aquí hay que jugar con dos cosas, es decir, yo tengo un dinero que es líquido, que es el que tengo en las cuentas bancarias y el que tengo en la caja, pero tengo unas deudas, algunas de ellas sí puedo negociarlas, ¿vale? Que son dentro del pasivo corriente, la del pago a proveedores. Esas sí las puedo negociar, ¿vale? Yo puedo intentar a un proveedor no pagarle cuando me entrega la factura, que sería prácticamente un pago al contado, sino negociar ese pago, pues a lo mejor a 30, 60 e incluso a 90 días, ¿vale? ¿Eso qué me va a permitir? Pues me va a permitir poder jugar con un nivel de liquidez mejor, ¿vale? Más sano, ¿vale? Es evidente que de ese pasivo corriente prácticamente la única parte que puedo negociar, aplazar el pago, es el de proveedores, ¿vale? Es innegociable prácticamente el pago a Hacienda Pública, evidentemente, ni a la Seguridad Social, ni evidentemente a nuestros propios empleados, ¿vale? Bueno, el segundo ratio que yo considero que debemos de analizar mensualmente es ese ratio que denominamos el ratio de la productividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando al final de la rentabilidad que puede ofrecer una excelente gestión de los costes laborales, ¿vale? El concepto de productividad pienso que es el que mejor explica la relación entre el coste de un factor productivo, como podría ser el capital o la fuerza del trabajo, y el rendimiento o producción de los mismos, ¿vale? Entonces, al final la productividad lo que mide es la relación entre el producto que hemos obtenido y los insumos que hemos tenido que emplear para obtenerlo, ¿vale? Mide la eficiencia
con que se emplea en la producción los costes de capital y los costes de mano de obra, ¿vale? Entonces, la fórmula podemos establecerla de dos maneras, ¿vale? Yo os he puesto un ejemplo en pantalla, ¿vale? Pero realmente la podemos establecer de dos maneras. La primera, que es a través de un ejemplo, que es el que tenéis en pantalla, sería dividir el número de clientes a los que hemos atendido entre las horas que hemos necesitado en total todos los trabajadores para atenderlos, ¿vale? Como veis ahí, yo lo que he hecho es dividir el número de clientes que hemos atendido en un periodo de tiempo entre el total de horas abonadas por parte de todos los trabajadores, ¿vale? Que han incurrido en esa prestación de servicio, ¿vale? Pues entonces ahí tenemos un primer ratio que al final lo que mide es cuántos clientes hemos atendido o hemos servido por hora y persona trabajada, ¿vale? Esa sería una primera manera de calcular la productividad, ¿vale? Pero es verdad que en el aspecto económico, ¿vale? Hay otro ratio, ¿vale? Que es igual que este, analiza la productividad, que es el que os voy a compartir en pantalla, que es dividir la facturación, las cifras de negocio, las ventas netas entre el coste de personal, ¿vale? Entonces, si yo al final lo que hago es dividir precisamente ese valor de facturación entre el coste salarial total mensual, ¿vale? Yo lo que voy a obtener es un dato que lo único que significa es cuál es el coste de personal, o sea, cuál es por cada euro de coste de personal, cuánto se obtiene en ingresos, ¿vale? Y eso es un dato muy importante, ¿vale? En sí, ese dato no aporta mayor o menor información, insisto, si no lo comparo con el pasado, con el histórico, ¿vale? Pero es verdad que si yo voy acumulando esa información con carácter mensual, yo siempre voy a poder ver, ¿vale? Cuánto ha generado de ingreso cada euro invertido en mi coste de personal, ¿vale? ¿Por qué es tan importante entonces la productividad, por ejemplo, en nuestras empresas o empresas de catering? Bueno, porque, como sabéis, nosotros tenemos parte de la plantilla es fija, ¿vale? Y en la idiosincrasia de la empresa de catering es que puede generarse muchos espacios de tiempo donde precisamente no se generan ingresos. No es lo mismo que un restaurante, donde habitualmente uno prácticamente todos los días en menor o mayor cantidad genera un flujo de caja, ¿vale? La empresa de catering puede ser que un día trabaje muchísimo, ¿vale? Y luego se pase 2 días que realmente pues no presta servicios. Y luego vuelve un cuarto día donde vuelve otra vez a generar muchos ingresos. Vale, pues es evidente que hay una serie de espacios de tiempo, ¿vale? Donde precisamente por la idiosincrasia de nuestra empresa no se generan ingresos. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque ahí se producen una serie de costes en un momento donde no se generan ventas, ¿vale? Y esos tiempos de inactividad pueden ser muy perjudiciales, ¿vale? Y es evidente que hay que controlarlos con muchísimo cuidado, ¿vale? El personal extra por horas, bueno, pues al final los contratamos porque vamos a prestar el servicio y por lo tanto se van a generar ingresos, ¿vale? Esos no son tan peligrosos, ¿vale? Los peligrosos en definitiva son aquellos que se generan en tiempos de inactividad sobre una plantilla que es fija, ¿vale? Entonces, hay que controlar muy bien este ratio de cuánto dinero se genera en ventas a través de cada euro invertido en personal, ¿vale? A mí me gusta, en lo posible, poder separar lo que sería personal fijo, ¿vale? Y personal variable, que serían los extras, ¿vale? Sería interesante poderlo hacer así, ¿vale? Es lo correcto, porque al final podemos tener un valor consolidado, ¿vale? Pero también es muy bueno ver cuál es el coste de personal fijo frente al coste de personal variable, ¿vale? Y luego poder analizar con respecto a la facturación cuál es el valor en euros obtenido por cada euro invertido en personal fijo y en personal variable extra, ¿vale? Bueno, un tercer ratio que yo considero que tenemos que analizar mensualmente sería ratios referentes
nuevamente a un documento de las cuentas anuales que es la cuenta de resultados, ¿vale? En ese sentido, sabéis que la cuenta de resultados tiene una estructura muy simple, ¿vale? El primer dato que aparece es la cifra neta de negocios, luego el consumo, que viene determinado por la ecuación de inventario inicial más compras menos inventario final. Luego hay una parte de coste importante en la cuenta de resultados, que es el generado por la propia plantilla, ¿vale? Ahí estaría la nómina, la seguridad social, las horas extras, el personal extra, los incentivos, ¿vale? Eso sería la parte de mano de obra, ¿vale? Y luego hay una tercera parte que está compuesta básicamente por todos aquellos denominados pequeños gastos de explotación, ¿vale? Pequeños o grandes, porque al final es evidente que aquel que paga un alquiler, eso es una parte muy importante de su cuenta de resultados, y los gastos energéticos es evidente que también son una parte muy importante de esa cuenta de resultados en gastos de explotación, ¿vale? ¿Qué es importante analizar de la cuenta de resultados? Mirad, lo importante de analizar la cuenta de resultados es si se cumplen o no esos porcentajes denominados porcentajes guía, ¿vale? Es verdad que el otro día escuchaba la ponencia que hizo mi compañero Eduardo y decía que, bueno, no todos los porcentajes dentro del sector de la restauración oscilan en estos valores que veis en pantalla, ¿vale? Es verdad que yo no puedo comparar de igual manera una cafetería que una empresa de catering, que un restaurante gastronómico, que, no sé, una discoteca, ¿vale? Es evidente que todos formamos parte del mismo sector, ¿vale? Pero tenemos pequeñas diferencias, ¿vale? Que al final hace que esta estructura de porcentajes habituales varíe unos con respecto a los otros, ¿vale? Pero es verdad que al final esos porcentajes ideales más o menos, ¿vale? Están en esos valores que tenéis en pantalla. De hecho, en mi empresa es evidente que eso se cumple, ¿vale? Prácticamente, ¿vale? Al final, el consumo generado por las ventas en cuanto a alimentos y bebidas, pues quizá, ¿vale? Es verdad que está más en las zonas del 34-35% que en la zona baja del 30%, ¿vale? También es verdad que seguramente en mi empresa catering los valores de gastos de personal están más en el 34-35% que nuevamente en esos valores bajos del 30%, ¿vale? Pero es verdad que más o menos, ¿vale? Esos porcentajes son en los que habitualmente una empresa gastronómica se tiene que manejar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros sabemos, ¿vale? Que por las características de nuestra empresa, ¿vale? Lo habitual es estar en torno al 34, 35. Y ese es el entorno en que habitualmente se sitúa, tanto en consumo de alimentos y bebidas como en gasto de personal, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿vale? Ya hemos hecho ese análisis histórico, ¿vale? Y lo que tenemos que ver es si realmente cada mes eso se cumple o en un momento determinado no se cumple, ¿vale? No porque vaya a bajar, porque seguramente va a ser muy difícil que baje, ¿vale? Es muy difícil pasar de ese 34-35 a ese 30, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Pero es verdad que yo tengo que limitar de alguna manera cuál es ese valor porcentual máximo, ¿vale? Entonces, cuando la empresa de catering se está dando cuenta de que su valor de gasto de personal o de consumo en un momento determinado se le está yendo de las manos, es decir, está superando ese 35%, ¿vale? Pues eso tiene que prácticamente ser el semáforo, ¿vale? Para tomar decisiones de corrección, ¿vale? Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal. O hay un sobreconsumo derivado porque no se está defendiendo bien la materia prima, o bien porque se está sobreestocando demasiado y parte del stock se está perdiendo, ¿vale? O bien realmente estamos contratando demasiadas personas para el servicio que prestamos o no hemos sabido balancear bien ese coste personal con respecto al precio de venta, que también es evidente que puede ir por ahí el error, ¿vale? Al final tenemos que tener en cuenta que quizá, ¿vale? En una boda hay un margen mucho más amplio, ¿vale? Para que esos costes de personal, de alguna manera, que son elevados, ¿vale? Se diluyan en un precio de venta muy elevado. Pero es verdad que cuando una empresa catering como la mía vende servicios de precios muy bajos, como podrían ser los coffees o los desayunos de trabajo o los cócteles o los lunch,
hay que ajustar muy bien esa partida de gastos de personal, ¿vale? Porque el margen contributivo sobre el precio de venta fijado es muy limitado, ¿vale? Y a lo poco que se nos vaya en cuanto a horario o en cuanto a ratio de camareros para ese tipo de servicio, pues es evidente que nuestro coste de personal va a empezar a escalar, ¿vale? Y vamos a ir superando esa línea, entre comillas, de flotación del 35%, ¿vale? Entonces, ahí habrá que hacer algo, ¿vale? O habrá que ajustar los procedimientos o habrá que ajustar los precios de venta, porque si no, al final es evidente que una empresa no puede sobrevivir con costes de personal no permitidos o con costes o gastos de alimentos y bebidas no permitidos, ¿vale? Bueno, el siguiente ratio, vamos por el cuarto, que yo considero que tiene que ser analizado también de alguna manera mensualmente, es el ratio de rotación de existencias, ¿vale? Es evidente, insisto, que esto lo podemos ver tanto en la restauración tradicional como en la restauración colectiva, ¿vale? Pero es evidente que una empresa de colectividades tiene una baza frente a un restaurante, que es que sabe perfectamente a qué tipo de servicio tiene que hacer frente en los próximos días y sabe perfectamente cuáles son las necesidades a cubrir en cuanto a materia prima, ¿vale? Entonces, es evidente que el ratio de rotación de existencias tiene que ser muchísimo más elevado que el de un restaurante tradicional, porque nosotros no tenemos la incógnita, nosotros no tenemos la duda de cuántos clientes van a entrar o no van a entrar en una fecha determinada. Nosotros sabemos, tenemos planificado cuál es el número de clientes a los que tenemos que prestar un servicio. Por lo tanto, es mucho más sencillo planificar las necesidades reales de compra, precisamente para no generar un stock innecesario, ¿vale? Entonces, a mí es un ratio que me gusta analizar porque si es importante, de alguna manera, comprar a la mejor relación calidad-precio, que eso es lógico, ¿vale? De igual forma o quizá más, es importante que ese stock permanezca el menor espacio de tiempo posible en nuestros almacenes, neveras o congeladores, ¿vale? Entonces, hay dos maneras prácticamente de calcular la rotación. Uno es dividir el coste de ventas, que sería el consumo, entre el inventario promedio, ¿vale? El inventario promedio es dividir el valor de la existencia inicial a principio de mes, sumarle el valor de la existencia final a final de mes y dividirlo entre dos. Eso es un promedio de inventario, es decir, de media, ¿cuál ha sido el valor del stock en mi empresa a lo largo de este mes? Vale, pues al dividir el coste de las ventas, que es el consumo, entre ese promedio de inventario, ¿vale? Lo que voy a conseguir es un valor, ¿vale? Nuevamente ese valor en sí no es bueno ni es malo si yo no lo comparo con ¿qué? Nuevamente con mi histórico, ¿vale? Nuevamente con mi pasado, ¿vale? Yo lo que tengo que buscar precisamente es que haya una excelente rotación de stocks, ¿vale? Que sea lo más elevada posible, ¿vale? Comparándolo con ¿qué? Con una similitud de circunstancias que acontecieron en el pasado, ¿vale? Eso es una manera, ¿vale? Que es más o menos lo que tenéis en pantalla, ¿vale? En cuanto a cálculos un poco ejemplarizantes, ¿vale? Veis que yo he recogido el consumo, que es el coste de las ventas de 4 meses, ¿vale? Insisto, el consumo es valor de existencia inicial más compras menos valor de existencia final, ¿vale? Yo hallo a través de esa ecuación cuál es el consumo real que he obtenido en mi empresa, ¿vale? El siguiente dato que tengo que o necesito es el que hemos comentado, el valor de la existencia inicial, el valor de la existencia final. Es decir, estoy obligado a hacer un inventario mensual, ¿vale? El valor de la existencia final es el valor de la existencia inicial al mes siguiente, ¿vale? Lo que tengo que hacer es sumar los dos valores y dividirlo entre dos. Ese valor que veis en pantalla, por ejemplo, en el mes de enero de 42.500 euros, no es más que el promedio de inventario, ¿vale? ¿Cómo se calculaba ese ratio de rotación de inventario, de existencias? Bueno, pues simplemente tengo que dividir 95.000, que es el consumo, entre 42.500, que es el valor promedio de existencias, ¿vale? Eso veis que da un resultado que en el caso de enero es 2,23, en el caso de febrero es 2,28, en el caso de marzo es 3,11, en el caso de abril es 3,42, ¿vale? ¿Hay un valor que podamos decir es el correcto, es el razonable? No, no lo hay, ¿vale? No lo hay. No hay un dato que podamos decir es el correcto o es el incorrecto, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es que ese valor
lance una rotación de stock lo más elevada posible, ¿vale? Pero insisto, teniendo en cuenta que las empresas de catering, al contrario de la restauración tradicional, trabajamos bajo pedido, ¿vale? Entonces, no hay motivo alguno prácticamente que justifique el hecho de que yo deba de tener un elevado valor de stock por si acaso entran más o menos clientes en mi restaurante. No es nuestro caso. Nuestro caso es todo lo contrario. Nosotros sabemos cuántos clientes tenemos que atender, cuándo los vamos a atender y qué vamos a necesitar para poder atenderlos, ¿vale? Con lo cual, insisto, prácticamente nosotros deberíamos alcanzar una rotación máxima. Es decir, compro, fabrico, vendo, ¿vale? Y no almaceno, o prácticamente no almaceno, o no prácticamente no me queda género al final de ese proceso, ¿vale? Bueno, y por último, me quedaría hablar de un ratio que es el que denomino tasa de eficiencia comercial, ¿vale? Que al final tiene su origen en el cálculo del punto muerto umbral de rentabilidad. Mirad, para mí es uno de los cálculos nuevamente más importantes en la gestión de una empresa catering, ¿vale? Lo es también en un restaurante tradicional, pero lo es mucho en una empresa de catering, porque al final de su resultado derivan muchas acciones comerciales, ¿vale? Porque al final, cuando uno está muy alejado de alcanzar ese objetivo de cubrir los gastos y obtener un beneficio, que para eso se calcula el punto muerto, al final el punto muerto no deja de ser el momento en que la empresa ni pierde ni gana, ¿vale? Es decir, todos los gastos están cubiertos, ¿vale? Pero lo que hemos vendido hasta ese momento no ha generado todavía beneficios, ¿vale? Bueno, pues ese dato, que es esa fórmula que veis en pantalla, que consiste en dividir costes fijos entre uno menos costes variables dividido entre ventas, ¿vale? Es lo que de alguna manera me va a permitir obligarme a ser más agresivo o menos agresivo comercialmente, ¿vale? Es muy importante tener ese cálculo de punto muerto de forma previsional, es decir, yo cuando hago mis presupuestos de ingresos, gastos e inversiones, ¿vale? También hago mi cálculo de punto muerto previsional, ¿vale? Sabéis que eso, o al menos nosotros lo hacemos así, en el mes de septiembre, dentro del ejercicio fiscal corriente, ¿vale? Este mes de septiembre de 2023, yo tendré que hacer una proyección de ingresos, gastos, inversiones y punto muerto para 2024, ¿vale? Entonces, cuando yo hago ese cálculo previsional, ¿vale? Hago una previsión, ¿vale? Hago un cálculo que es una previsión. Lo que tengo que analizar luego o lo que tengo que comprobar luego es si ese cálculo que yo he hecho previsional se cumple o no se cumple, ¿vale? Y eso lo tengo que hacer todos los meses. Yo siempre tengo que analizar el cálculo del punto muerto previsional en enero. ¿Se ha cumplido o no en función de los gastos y los ingresos? Sí, perfecto. No, pues es evidente que si lo hemos mejorado, estaremos un poquito más tranquilos. Si, por contra, previsionalmente no hemos alcanzado el objetivo, pues es evidente que no nos va a permitir relajarnos, ¿vale? Entonces, el valor al final del punto muerto es un valor que utilizamos para comprobar cuánto debemos de ser, en qué momento debemos de ser más agresivos en el mercado comercialmente, con el fin de generar unas ventas, aunque sea un menor margen contributivo, o bien cuándo o en qué momento podemos relajarnos, ¿vale? Sí, sí podemos hablar de relajarnos en una empresa, ¿vale? Pero es verdad que si mi objetivo de punto muerto se ha alcanzado en el momento en que uno preveía, ¿vale? Y además con holgado, colchón, ¿vale? Pues es evidente que yo puedo relajarme, ¿vale? Yo de alguna manera puedo exigir más, ¿vale? En el precio de venta y sobre todo en el margen contributivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi cuenta de resultados aparentemente ya va a lanzar un resultado objetivo, amplio, para cubrir tanto los gastos fijos como los gastos variables y además obtener un rendimiento adecuado, una rentabilidad adecuada, ¿vale? Si ese punto muerto no se alcanza en el momento en que uno prevé, ¿vale? Pues es evidente que eso nos va a provocar una situación de desasosiego,
¿vale? Y una situación de estrés, ¿vale? Bueno, simplemente comparto en pantalla una forma gráfica, ¿vale? A través de un ejemplo de cómo se calcula el punto muerto. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente tengo que separar o analizar qué son costes fijos en mi empresa. Cualquier empresa de colectividades, cualquier empresa tradicional, cualquier empresa de catering, ¿vale? Al final, los costes variables son todos comunes, ¿vale? El consumo de alimentos y bebidas para las tres tipos de empresa, colectividades, catering, restaurante tradicional, es un gasto variable, ¿vale? Gastos de personal, pues la nómina de la seguridad social es un gasto fijo, las horas extras es un gasto variable, los incentivos es un gasto variable, ¿vale? Y luego es verdad que hay una gran cantidad de gastos en la partida de gastos de explotación que algunos son fijos y otros son variables e incluso, como es el caso energético, puede tener un componente fijo y un componente variable, ¿vale? Pero bueno, lo importante que es, hombre, no vamos a estar constantemente haciendo cálculos, porque al final obtener el cálculo perfecto también de por sí acarrea un coste, ¿vale? Y es un coste de horas, es un coste de euros, es un coste de desgaste, ¿vale? Quizá lo más lógico es, de alguna manera, buscar un valor bastante estandarizado de lo que supone dentro de la partida de gastos de explotación la variabilidad o no del conjunto de sus gastos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, insisto, el consumo de alimentos y bebidas, que es una parte muy importante, hemos visto en la cuenta de resultados, prácticamente el 35%, ¿vale? Pues ya sabemos que es variable. Y dentro de la parte de gastos de personal, ya sabemos que la nómina de la seguridad social, que son gastos fijos de plantilla fija, es un gasto fijo, ¿vale? Al final, lo que nos queda, de alguna manera, por valorar, es esa parte de variabilidad de gastos de explotación, ¿vale? Pero bueno, es un ejercicio que podemos hacer, ¿vale? Podemos estudiar cuál es el grado de variabilidad de los últimos 6 meses en mi empresa y a partir de ahí, en lugar de ir cogiendo datos reales, que a lo mejor se nos complica mes a mes tener que analizar ese dato, ¿vale? Podemos establecer un valor de variabilidad en gastos de explotación y a partir de ahí calculamos el punto muerto umbral de rentabilidad, que insisto, es simplemente dividir los costes fijos entre costes variables dividido entre facturación, lo que veis en pantalla, ¿vale? Si yo hago esa operación, ¿vale? Con una simple calculadora, una simple hoja Excel, ¿vale? Yo lo que voy a obtener es el valor que debe de generar esa empresa, insisto, para cubrir todos sus gastos, tanto fijos como variables, ¿vale? Es verdad que a partir de ese punto, no todo lo que se va a generar en ingresos va a ser beneficio, lógicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que yo vaya generando nuevamente ingresos a partir de ese punto muerto, parte de esos ingresos van a generar gastos variables, ¿vale? Consumo de alimentos y bebidas, horas extras o incentivos, ¿vale? Lo que está claro es que la parte de gastos fijos va a estar plenamente cubierta, ¿vale? Entonces, insisto, ¿para qué utilizo yo ese cálculo de punto muerto? Pues para saber si me puedo relajar o no me puedo relajar comercialmente. Esa es la historia, ¿vale? ¿No lo alcanzo en el momento en que debería haberlo alcanzado? Me veo obligado a quizá bajar precios, bajar evidentemente mi margen contributivo para generar atractivo en la demanda, ¿vale? Y si consigo atractivo en la demanda, pues quizá no obtendré el margen contributivo final deseado al final del ejercicio, ¿vale? Pero es evidente que lo que me voy a asegurar es que como mínimo los gastos estén cubiertos, ¿vale? Y esto no suponga una situación de pérdida de dinero, ¿vale? Ese es el objetivo del cálculo del punto muerto. Bueno, visto esto, mi exposición yo la doy por finalizada, ¿vale? Al final yo he querido repasar esos 5 grandes ratios o principales indicadores que yo considero deben de ser la brújula, ¿vale? Que utilizar en una empresa de restauración, ¿vale? Insisto, el primero de ellos consiste en analizar si tengo o no la suficiente liquidez para hacer frente a mis pagos con carácter inmediato, ¿vale? Yo pienso que eso es muy importante que una empresa todos los meses lo analice, ¿vale? ¿Voy a tener suficiente liquidez para hacer frente a mis deudas? ¿Vale? Insisto, sobre todo por la idiosincrasia de nuestro tipo de empresa, donde, al contrario de la restauración tradicional,
donde un cliente entra, consume y paga, ¿vale? Nosotros, un cliente, lo atendemos y puede o no haber pagado la totalidad de lo que ha consumido, ¿vale? Con lo cual, se va generando un valor bastante elevado en saldo de clientes, ¿vale? Y también es evidente que ese saldo de clientes, insisto, lo podemos o no alcanzar a cobrar. Se puede crear o no un alto índice de morosidad, ¿vale? Entonces, es algo que la empresa catering siempre tiene que estar velando, ¿vale? Si tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus pagos inmediatos. Nóminas, proveedores, hacienda pública, seguridad social, ¿vale? ¿Esto está cubierto? Pasamos al siguiente indicador, ¿vale? Que es el que hemos visto en esta mañana. El siguiente indicador, ¿en qué consiste? Consiste en analizar los ratios referentes a la cuenta de resultados. ¿Estamos con respecto a nuestro histórico en valores de consumo habituales? Sí, no. No estamos en valores, habrá que analizar por qué, ¿vale? Nuestro gasto de personal comparado con el mismo periodo de tiempo del año pasado en función de una facturación bastante similar ha aumentado, habrá que buscar por qué, ¿vale? A mí me preocupa básicamente de esos ratios, insisto, el de consumo de alimentos y bebidas y el de gasto de personal. ¿Por qué? Porque el de gasto de explotación, poca capacidad tengo yo de negociación con parte de los proveedores que están en la parte de gastos de explotación, poca o prácticamente nula, ¿vale? Entonces, yo tengo que centrarme en aquellos gastos, grandes gastos que se producen en mi empresa de colectividades, que son el consumo de alimentos y bebidas y la masa salarial, gasto de mano de obra, ¿vale? Primer ratio hemos hablado de liquidez, segundo de control de esos valores de la cuenta de resultados, tercer ratio, productividad, ¿vale? Tenemos que analizar si se genera por parte de cada euro invertido en nuestro personal la suficiente facturación o la facturación correcta, ¿vale? Insisto, no hay un dato que sea incorrecto o incorrecto, lo que tengo que mirar es en igualdad de condiciones, ¿vale? A través de mi histórico, si cada vez consigo como mínimo mantener ese grado de rentabilidad o, en el mejor de los casos, si soy todavía capaz de mejorarlo, ¿vale? Esa tiene que ser mi tercera obsesión, ¿vale? Analizar el ratio de productividad por parte de mis empleados, ¿vale? Insisto, dividir las ventas entre el coste total salarial, ¿vale? En la medida de lo posible, si podemos, separamos de la parte salarial aquel componente que es fijo, aquel componente que es variable, ¿vale? Cuarto ratio, generación de rápido flujo de circulación de activo circulante existencias, ¿vale? Insisto, somos una empresa que sabemos cuál es nuestro nivel de necesidad de compra, ¿vale? Contamos con ello, tenemos esa información a priori porque sabemos cuál es el menú que nos pide el cliente, sabemos cuáles son las necesidades de fabricación y de abastecimiento, por lo tanto, nuestro nivel de rotación de stocks tiene que ser elevadísimo, ¿vale? Elevadísimo. No es justificable bajo ningún concepto mantener un stock elevado, ¿vale? Y último, derivado de, insisto, el punto muerto, mi tasa de eficiencia comercial, ¿vale? Al final, la tasa de eficiencia comercial lo que me va a indicar es, con respecto al cálculo del punto muerto, la obligación que tengo de ser más o menos agresivo dentro del mercado, ¿vale? Es la fórmula tasa de eficiencia comercial que se me había olvidado comentar. Ventas netas menos ventas punto muerto, cifra punto muerto, dividida nuevamente entre las ventas y multiplicado por 100, ¿vale? Al final, ese coeficiente lo que indica, insisto, es lo que hemos generado, ¿vale? Por encima de nuestro punto muerto, ¿vale? Cuánto excede nuestras ventas sobre el punto muerto y, por lo tanto, cuánto se ha generado de contribuir en beneficios, ¿vale? Es evidente que cuanto mayor sea ese ratio, pues mayor será la rentabilidad en la empresa y cuanto menor ese ratio, pues es evidente que se generan menos beneficios y, por lo tanto, la rentabilidad será menor, ¿vale? Bueno, visto esto, yo he hecho un repaso a los 5 indicadores que yo considero que deben de ser prioritarios en la gestión de una empresa de catering. Simplemente os pongo esta imagen en pantalla que os recuerdo que todo lo que no se mide no se controla, ¿vale? Y lo que no se controla
es evidente que no se puede mejorar, ¿vale? Insisto, son 5. Hay muchísimos ratios que una empresa de colectividades tiene que analizar, ¿vale? Ratios económicos. Insisto, hemos hablado de ratios de calidad de servicio, que no ha sido motivo de la sesión de hoy, y ratios económicos. Hay muchísimos, ¿vale? Pero yo pienso que hay que centrarse básicamente en los 5 que hemos comentado esta mañana, ¿vale? Un poco para buscar la eficiencia en el beneficio empresarial que tenga o deba de obtener esa empresa colectiva. Insisto, lo que no se puede medir, ¿vale? Me gusta mucho poner esta imagen, no se controla y evidentemente lo que no se controla no se puede mejorar, ¿vale? Hasta aquí mi exposición. Os agradezco mucho el haber participado en esta sesión, el haberme escuchado, ¿vale? Y espero que os haya sido útil, ¿vale? El hecho de poder comprobar si realmente vosotros, como profesionales de empresa catering, estáis utilizando o analizando estos datos, ¿vale? Y en caso contrario, pues bueno, yo os invito a que los pongáis en marcha en el análisis o dentro del análisis empresarial que ya estéis realizando en vuestras empresas, ¿vale? Porque, insisto, es una muy buena brújula, ¿vale? Para saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal o si lo podemos mejorar, ¿vale? Gracias por vuestra participación y mucha suerte en vuestros negocios.